Bienvenidos una vez más a este estudio que estamos haciendo usando el método inductivo para poder estudiar toda la Biblia, es decir, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Todos los miércoles queremos estudiar el libro de Primera de Reyes y los domingos estamos estudiando el Evangelio de Marcos. En las otras reuniones que tenemos con el grupo de jóvenes se está estudiando el Evangelio de Juan, el grupo de jóvenes adultos y profesionales se está estudiando el libro de Habacuc en este momento, y las mujeres están estudiando el libro de Santiago. Es decir, nuestro deseo y nuestra pasión es estudiar la Biblia, porque creemos y sabemos que es la única herramienta, la única forma en la que nosotros podamos vernos, como dice la palabra, en un espejo. Nos podamos ver frente a frente y ver qué tanto necesitamos cambiar, cómo es Dios, porque ese es nuestro estándar, cómo es Jesús y poder imitarlo a Él. Así que bienvenidos a esta serie, bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel. La serie es Reyes y Tronos porque vamos a estudiar la historia de más de 40 reyes. Este capítulo 4 nos trae el rey gerente. Hay que gerenciar. Un líder tiene que aprender a administrar. Estamos en la etapa de Salomón. Como pueden ver, Salomón, un joven, alguien que en el capítulo anterior le pidió a Dios, Señor, dame sabiduría, soy joven, no sé qué voy a hacer o no voy a hacer. Le pidió ayuda a Dios y Dios le concedió una sabiduría increíble. Para entender un poco la etapa, si por primera vez te estás conectando, miren, yo tengo un cuadro que les va a ayudar rápidamente. Tenemos la etapa de la premonarquía y la etapa de la monarquía. Todo esto comienza con Josué. Josué es el siguiente libro del Éxodo, del Pentateuco, diríamos, de Deuteronomio. Cuando entran a la tierra prometida, Moisés ya murió, lo deja Josué en el liderazgo. Y esta época se llama la época de los jueces. Las cartas que componen esta época de los jueces, que son más de 340 años, es Jueces, Ruth y Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo 7. Tenemos 13 jueces, tenemos el libro de Ruth, Ruth y Boz, que habla del pariente redentor, y es justamente en esta etapa de los jueces. Terminando está la historia de Elí y Samuel, que vendrían a ser los primeros capítulos de Samuel. En el capítulo 7, y después Dios levanta a Samuel, que es un juez, que es un sacerdote, y es un profeta. Es increíble esos ministerios que tenía Samuel. Hacen un pedido y dicen, queremos un rey. Ya no queremos simplemente un libertador como Sansón, como Jefté, o Ahod, o muchos otros los jueces que hubieron, sino queremos un rey. Y es donde empieza la etapa de la monarquía unida. Es decir, desde Primera de Samuel, capítulo 8, hasta, vamos a ver, Primera de Reyes, hasta el capítulo 11. Nosotros estamos estudiando el capítulo 4. Y todos estos estudios ya los tenemos grabados, lo pueden ver en la página del fanpage del Calvary Chapel Arequipa, que está grabado ahí, queda en la sección de videos, o también ya lo hemos subido a YouTube. Entonces, el canal, puedes suscribirte y darle un like de paso, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 8 de Primera de Samuel, encontramos el primer rey, Saúl, hasta el último capítulo de este libro de Samuel. Segunda de Samuel se enfoca mucho en David. Todo habla de David hasta primer capítulo, donde muere ya de muy avanzada edad y reina Salomón. Es decir, la etapa de la monarquía unida solo hay 3 reyes, Saúl, David y Salomón. ¿Por qué decimos esto? Porque a partir del capítulo 11 se divide este reino y queda en el norte Israel, en el sur Judá. Y eso es la etapa de la monarquía unida. Así que a partir del capítulo 12 de Primera de Reyes hasta el capítulo 17 de Segunda de Reyes vamos a ver la historia de Israel y Judá, porque Israel es el norte, Judá el sur. Israel su capital Samaria, Judá su capital Jerusalén, y vamos a ver, digamos, tal rey, rey de Judá, tal rey, rey de Israel, rey de Judá, de Israel. Así vamos a ir viendo y estudiando hasta que llega el año 722 y Asiria conquista a Israel, desaparece el norte, que vendría a ser Israel, y solo queda
Judá. A partir del capítulo 18 de Segunda de Reyes hasta el capítulo 25 es donde ya empieza el principio del exilio, de la conquista. Judá es exiliado en el año 586 por Nabucodonosor. Los babilónicos, los caldeos, surgen, crecen como una potencia, destruyen la capital de Asiria, que vendría a ser Nínive, destruyen Egipto y luego llegan a la Tierra Santa. Hasta ese tiempo vamos a ver como 400 años de historia y cómo ellos se relacionaron con Dios. Toda esta serie de Reyes y Tronos nos va a enseñar cómo deberíamos y cómo debemos hoy comportarnos, actuar, seguir los consejos, los mandamientos que Dios nos ha dado. Bienvenidos entonces a este estudio, esta serie, y si recuerdas, si pasé muy rápido, está grabado. Entonces, este capítulo 4 está dividido en 3 partes. Del 1 al 6 vamos a ver el sistema de gobierno de Salomón. Del 20 al 28 vamos a ver la prosperidad de Israel en el reinado de Salomón. Y del 29 al 34 vamos a ver la sabiduría de Salomón. En la primera parte, cuando hablo de los funcionarios, es como si podríamos, es un gabinete, ¿no? Un gabinete, unos ministros, si lo podríamos llamar, de Salomón, y vamos a ver cómo él se organiza. Vamos a ver, versículo 1, dice, Salomón reinó sobre todo Israel. Versículo 2, y estos fueron sus funcionarios. Esta palabra funcionarios también puede traducirse como ministros. ¿Y quiénes fueron? Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Miren, comenzando nomás vemos que Dios es un Dios de diseño y organización. O sea, las cosas simplemente operan mejor y eficazmente cuando se organizan. Es decir, vuelvo a repetir, Dios es un Dios de diseño y organización. Esto es muy importante entenderlo porque David no se sabe si 100% lo tenía, pero Salomón viene en medio de esa sabiduría que el Señor le da, instituye un sistema de gobierno. Algunos dicen, pero no es el sistema de gobierno que Israel usaba. Están copiando de Canaán o la cananización, dicen, del gobierno. Están mezclando, pero la organización, la administración, el tener un orden es muy importante porque recuerden que Dios es un Dios de orden. Así que el versículo 3 nos dice lo siguiente.Elijoref y Ahías, hijos de Sisá, cronistas, miren, ellos eran los que escribían. Josafat, hijo de Ahilud, el secretario, como secretario de Estado, no sé si lo llamaríamos en algunos países con monarquía, hasta el día de hoy tienen secretario de Estado, no tienen presidentes, que es casi la misma función, pero mientras hay un rey. Versículo 4, Benaías, hijo de Joiadá, comandante en jefe, ministro del interior, lo llamaríamos, pues, ¿no? Sadoc y Abiatar, sacerdotes, no sé qué serían los cardenales, algo así, ¿no? Es interesante este estilo. 5, Azarías, hijo de Natán, encargado de los gobernadores. Miren, Sabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey, su mano derecha del rey. Vemos cómo se va organizando Salomón. Y esto es curioso porque casi David no tenía un consejero personal. Versículo 6, Ahisar, encargado del palacio. Adonirán, hijo de Abdá, supervisor del trabajo forzado. Mientras tenía un encargado del palacio, esa es la forma que se administraba Salomón, me llama la curiosidad el supervisor del trabajo forzado. Obviamente cuando hacen el pedido y le dicen, queremos un rey, Samuel, para desanimar a Israel, le dice, mira, si ustedes, hasta ahora Dios los gobierna, es teocracia, pero quieren monarquía, quieren un rey. Ese rey los va a llevar a sus hijos los va a pedir, los va a exigir y van a tener que ir al ejército, va a crear su ejército, van a ir a tener que trabajar en su chacra, en su campo. Y tus hijas van a estar como sirvientas, tu ganado va a ser para ellos, el impuesto que tienen que pagar,
todo eso. ¿Y saben qué dijo Israel? Queremos un rey, queremos un rey. Y ahora llegamos a un momento donde el trabajo llega a ser forzado, porque ya están dentro de una monarquía y se está cumpliendo lo que dijo Samuel. Pero es curioso este punto porque a pesar de que Salomón tenía unas características diferentes que David, él pareciera que negoció, diríamos, ¿no? En ese tiempo, en esa cultura se podía negociar. No tengo dinero, pero tengo mis fuerzas, así que puedo dar mis días de trabajo para poder pagar mis impuestos. Entonces, pareciera que este era el sistema que él trabajaba mucho, porque tenía un supervisor del trabajo forzado, significa que tenía una gran cantidad de personas, de israelitas o a veces de esclavos, que trabajaban de esta forma, pero está hablando más del pueblo de Israel. No era la voluntad de Dios desde el principio, pero bueno, permitió porque el pueblo exigió y pidió, pero ahora están trabajando forzadamente. Entonces, hasta ahora no vemos que administrar y liderar era una característica de Salomón. La manera sabia en que Salomón usaba, lo que vemos es, primero, seleccionar, porque él selecciona su equipo, su grupo, su staff, luego los entrena, luego delega responsabilidades y luego supervisa esas responsabilidades. Liderar con sabiduría es ser un buen administrador, porque eso es lo que decía el texto, ¿no? Dios le va, en este momento, en el capítulo anterior, Dios le da sabiduría. Ahora tiene que liderar una nación. Yo no sé cómo voy a hacerlo, le dice. No te preocupes, le dice Dios. Y es que liderar con sabiduría realmente es ser un buen administrador. Pero no todo líder es un buen administrador. No todo líder también es sabio. Pero debería de ser una característica de ser un buen administrador. Porque liderar se basa con esto. Algunos piensan que liderar es mandar, ordenar. No. Liderar desde una perspectiva bíblica es seleccionar, como hizo Jesús con sus 12 discípulos. Es entrenarlos. ¿Cuánto tiempo entrenó Jesús a sus discípulos? 3 años. Y la forma en que los entrenó fue curioso. La primera vez los mandó de 2 en 2, digo, vayan por los caminos, no lleven nada, les van a dar. A la otra les entrenó, le dijo, ahora sí vayan otra vez, pero lleven una bolsa, lleven algo. Jesús los iba entrenando por 3 años. Y ¿sabes qué es curioso? Que en 3 años, cuando llegó el momento difícil, todos se fueron corriendo, abandonaron a su líder. Delegó, animó, supervisó su labor, porque ellos venían y decían, oh, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús los desinflaba y les decía, no se maravillen de eso, maravíllense más bien y preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Les animaba y les decía, así como me ven a mí sufrir, ustedes van a sufrir. Y todo el libro de Hechos narra esto y Jesús seguía supervisando su labor. Aparecía de vez en cuando a sus apóstoles o sus ángeles estaban con ellos. A Pablo se le apareció. Es decir, algo que nosotros aprendemos en la Biblia es que liderar tiene que ver con un conjunto de situaciones o de responsabilidades que asume el liderazgo. Como vuelvo a decir, no todo líder es un buen administrador, por eso es que hay muchos pastores que no son buenos administradores y hay algunos que sufren en esta área. Por eso en el libro de Corintios nos dice que ahora somos un cuerpo, es decir, trabajamos y deberíamos de trabajar siempre en equipo. Recordemos, somos un cuerpo, nos necesitamos el uno al otro. En esta etapa de la monarquía, el líder tenía que tener esto, pero aunque tú no puedas administrar, si me estás escuchando y eres un líder o un pastor, busca, rodéate de personas que puedan administrar, porque es importante, porque Dios es un Dios de orden. Y muchas veces las iglesias sufren porque no hay una buena administración. Y no hay una buena administración porque a veces el líder no tiene ese don. Por eso es importante. Pídele sabiduría a Dios. Habla, pídele a las personas que se involucren en tu equipo, hermano, hermana, si estás liderando, y que todo lo hagamos para la gloria del Señor. Así que Salomón gozaba de esto. Yo digo, hermanos, entonces que no todo líder es organizado
o un buen administrador. Por eso, hoy debemos de trabajar en equipo. Sí, así es, hay líderes que son desorganizados, pero tienen el don para enseñar o tienen un don para, hoy son los visionarios, ¿no? Y son los administradores quienes le bajan un poquito los, no sé, las cargas, las energías, porque el visionario dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero el otro no sabe cómo hacerlo. Necesita un administrador. Bueno, versículo 7. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores. Mire, esa es su forma de administrar. Cada uno de los cuales debería abastecer al rey y a su corte un mes al año. Esa es la forma de administrar de Salomón. 8. Estos son sus nombres. Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín. Y Ben significa el hijo de Hur. Van a ver que hay muchos que son hijos. Ben-Dakar, hijo de Dakar. En Macás, Salbit, Bet-Semes y Elot, Bet-Hanán, Bet-Hesed, en Urobot, Soco y toda la tierra de Jefer entraban en su jurisdicción. 11. Ben-Anidab, en Nafot, Nor. La esposa de Ben-Abinadab fue Tahat, hija de Salomón. 12. Baná, hijo de Ahilut, en Tanak y Megiddo y en todo Betsean, junto a Zaratén, más abajo de Jezreel, desde Betsean hasta Abel Mejolá y todavía más allá de Josmeán. Bueno, a los parejas jóvenes que están esperando un bebé o quieren tener hijos, de aquí pueden sacar nombres para sus hijos. No, porque algunos quieren nombres bíblicos para los hijos. Bueno, vamos a seguir leyendo versículo 13. Ben-Geber en Ramot de Galat, los pobladores de Yair, hijo de Manasés, en Galat entraban en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob en Basán y sus 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce. 14. Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanayín. Ahimás en Neftalí. Ahimás estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Miren, ahí habían 2 yernos de Salomón. 16. Baná, hijo de Husaí, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Paruaj, en Isaacar. Simí, hijo de Elá, en Benjamín. Habrán copiado las parejas jóvenes los nombres posibles de sus futuros hijos, ¿no? 19. Geber, hijo de Urí, en Galaad, que era el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. En la tierra de Judá había un solo gobernador. Así que el escritor del libro de Primera de Reyes se encarga de poner los gobernadores. Ya habían 12 tribus, 12 regiones, tenían gobernadores, pero lo resalta el asunto de Judá, porque parecía como es la tierra, la tribu donde su padre y todos ellos, era como tenía un tipo de protección, de preferencias. Es por eso que en el capítulo 11 como que ya había una división, existía en la mente, porque se quejaban y decían, ¿cómo pueden darle preferencias a uno y a este no? Bueno, acá el escritor resalta esto. Segunda parte, vamos a ver la prosperidad de Israel en el reinado de Salomón. Ya hemos visto cómo administraba y gobernaba, porque Dios es un Dios de orden. Versículo 20. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Miren, abundaba en la comida, la bebida y la alegría. Dios puede bendecir tu casa de tal manera que abunde en la comida, hermano, y la bebida. Pero no siempre los bendecidos reconocen que es Dios en su gracia bendiciendo esa casa. Esta nación, Israel, disfrutó de una bendición tan increíble que nos cuesta saber que en pocos años va a tener problemas y el reino se va a dividir y van a tener muchas dificultades. Hoy Dios sigue bendiciendo de esta forma. Si bendijo a ellos, miren, Mateo 5:45 nos dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Vuelvo a repetir, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Esto se llama en teología gracia común.
Dios bendice, levanta a las naciones, los poderíos. Dios da y siempre tiene un corazón para dar y dar y dar y dar. Y a veces en ese momento mandaba la lluvia a su tiempo, porque la lluvia era señal de bendición, y tenían cosecha, tenían para comer, tenían ganado, tenían para disfrutar. Israel disfrutaba de esto como nunca antes lo había disfrutado. Pero muchas veces se olvidaron también de que Dios era el dador o el que bendecía esa casa y que siempre tenían en abundancia. Hoy estamos enfrentando una situación diferente en nuestro mundo. Quizás la abundancia ya no es como antes, o quizás no será como antes. No sabemos los desafíos que enfrentamos en este nuevo año, en esta nueva etapa. Pero sea cual sea tu situación, recuerda, aprende tu lección. Dios siempre ha bendecido tu mesa, tu hogar, y siempre ha dado en abundancia si tú lo has tenido. Pero hoy hay muchas personas que no lo tienen. Así que si tienes un pan en tu mesa, si tienes una bebida, disfrútalo. Dale gracias a Dios. Nunca te olvides de dar gracias a Dios. En ese momento, mira, disfrutaron tanto de la abundancia que vamos a ver el resultado más adelante. Versículo 21 dice lo siguiente: Salomón gobernaba sobre todos los reinos del río Éufrates, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Tengo un mapa donde tú puedes ver la parte roja era el reinado de David, es decir, hasta dónde se extendió David. La parte anaranjada es donde crece el reino con Salomón. Y la parte amarilla o media mostaza, no sé qué color sale en tu pantalla, es los reinos que se sometieron voluntariamente a Salomón. Miren, era enorme. Ahora, si tú ves la Tierra Santa, es chiquitita. Ahí arriba está Jerusalén. Era grande. Dios bendijo de tal manera que disfrutaban de mucha bendición, o sea, de tranquilidad y bendición en la comida. Versículo 22. Miren, vamos a ver cómo era la bendición de Dios. La provisión diaria de Salomón era de 6,000, diaria, no está hablando mensual, diaria. 6,600 litros de flor de harina y 13,200 litros de harina. Era básicamente esto. Unos eran los costales de harina y las semillas de harina que hacían y trabajaban el pan, el trigo, un pancito rico. 23, 10 bueyes engordados por día. No estoy hablando por mes, por día. Y 20 de pastoreo. En total son 30 bueyes. Dice, la carne de buey es riquísima, ¿no? En una parrilla. 100 ovejas. ¿Te imaginas qué puedes hacer con 100 ovejas diario? Así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. Eso era la abundancia, la prosperidad. Rey Salomón, que construyó el templo. Miren, este pollito a la brasa estaba en la mesa de Salomón. No sé, las aves, los bueyes se mataban y se podían comer. Ahora, ¿todo eso se lo comía Salomón? Obviamente no. O sea, la historia dice que sus funcionarios estaban con él, todo su gabinete almorzaba, comía, pero era en abundancia. Normalmente él mantenía, algunos historiadores dicen 400 personas. Si son 400, sí, pues no, porque son 30 bueyes. O sea, una persona no come más de 500 gramos, dice, de carne. No sé, ustedes, yo estaba buscando un poco de información de comida, que a mí me gusta cocinar. Entonces dice, no podemos comer más de medio kilo. Entonces, sacando la cuenta, no, esto era un asunto bien serio. No sé si ya está cayendo en este pecado de gula, de glotonería, Salomón, pero su reino, Dios bendice. Y cuando Dios bendice, créeme, hermano y hermana, hay abundancia en tu casa.
Por eso muchas veces decía en el libro de Malaquías, ¿no? Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu granero, sobre tu casa, y va a rebalsar tu granero. Dios también quiere que nos deleitemos en la abundancia. No está mal tener. Lo malo es no compartir lo que tenemos. Si tú hoy día tienes la oportunidad de comer algo rico, algo bueno en medio de esta situación, no está mal. Lo malo es no poder compartir y que no quieras compartir con otros. Bueno, Salomón fue bendecido de esa forma y esta es parte de la descripción de este libro. Versículo 24. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba, hermanos, de paz. O sea, tenían plata, tenían dinero, tenían comida a montones, y también tenían paz. Parecía el tiempo perfecto, ¿no? Paz en todas sus fronteras. Pero no siempre la prosperidad de muchos hoy puede ser la pobreza de otros. La abundancia de comida en muchos puede ser la escasez de otros, pero la paz obtenida no siempre es lograda, sino otorgada por el Dios soberano. Ellos se olvidaron de que era Dios quien les estaba dando esa paz. Nunca estaban conscientes hasta que vino las situaciones difíciles. Hoy, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 27 nos dice lo siguiente. Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se lo doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Si Dios dio la paz al reino de Salomón, hoy Dios también sigue ofreciendo paz. Pero no estamos hablando de ese tipo de paz como les dio al reino, que es ausencia de problemas. Jesús vino a dar una paz diferente. Es tranquilidad, es confianza en medio de los problemas. Es no desesperarse. Pero solo podemos obtener esta paz cuando nosotros mantenemos una relación especial y personal con Dios. Cuando vamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando estamos con Él conectados, disfrutamos de esa paz. Porque esto es lo que hoy necesitamos más que nunca. A veces veo por la calle personas, hoy salí un rato, personas desesperadas, personas preocupadas. Sí, es cierto, las cosas no son como antes, pero el cristiano es alguien que tiene paz en el corazón. No sé lo que va a venir, miren, la próxima semana, el lunes, pero tengo paz en el corazón. ¿Y por qué tienes paz en el corazón? Te preguntará alguien. Porque ya no estoy siendo enemigo de Dios. Ya no soy enemigo de Dios, soy amigo. Y ahora tengo paz interior y sé que mi futuro está en las manos de Dios. Dios es soberano, Dios es el proveedor, Dios es el que alimenta. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿Por qué te preocupas del mañana? ¿Tú has visto las aves, quién les da de comer? ¿Tú has visto los lirios del campo, cómo se visten? Pues no te preocupes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la del mundo, es diferente. Busca primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. ¿Estás intranquilo? Ora. ¿Estás intranquilo? Busca a Dios. ¿Estás así preocupado, pensando? Dile, Señor, pon paz. Y ojo que no es la paz del mundo, porque es paz en medio de los problemas. Esto es lo que estaba enfrentando Salomón. No, él tenía paz en sus fronteras, pero Dios nos ofrece paz en medio de los problemas. Paz es esa tranquilidad de que todo Dios está en control. Siempre cuento una historia que me encantó hace mucho tiempo. Estaba en el centro de la ciudad, acá en Arequipa, y pasaba una calle muy transitada y había un perrito, un perro callejero, ¿no? En media vereda parecía muerto. Yo le digo a mi esposa, está muerto. No, ¿y por qué parecía muerto? Porque todos lo miraban y saltaban, pasaban encima del perro y no estaba muerto, ¿sabes qué? Estaba dormido, estaba durmiendo el perrito. Y tú lo mirabas y decías, está muerto. No, está durmiendo. Yo dentro de mí decía, eso es paz. Eso es tener paz.
No estás preocupado que si te van a pisar, te van a patear, nada. Mira, ahí está el mundo caminando encima de ti, haciendo muchas cosas, gritando, la bulla, los carros, la gente pasando, los comerciantes gritando, pa, y todo, y el perrito está feliz, confianza. Ojo, esa es la paz que el Señor te da. Yo no le doy como la del mundo les da. No es ausencia de problemas, la paz, la nueva paz que tenemos hoy, sino es la tranquilidad en medio de los problemas. Salomón disfrutaba ausencia de problemas, pero hoy nosotros en medio de los problemas, miren, Jesús nos dice, no se angustien, no se acobarden, porque mi paz no es como la del mundo. Versículo 25. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Eso era un dicho para decir, hoy estaban viviendo panza para arriba. Ahí tenemos acá un dicho coloquial en el Perú, ¿no? O estaban echados en su hamaca, o sea, estaban felices, chochos de risa, no sé, tranquilos. 26. Salomón tenía 12,000 caballos y 4,000 establos para los caballos de sus carros de combate. Eso estaba permitido, miren, Deuteronomio 17, 16 al 17 dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Deuteronomio dijo, si hubiese un rey, no debería tener más caballos. ¿De dónde sacaron los caballos? Obviamente del pueblo. Por eso digo, quizás Salomón puede decir, wow, Salomón, pero alguien tenía que pagar y eran, ¿saben quién? El pueblo. Tú puedes ver, oye, cómo se construyó tremendo edificio, el templo, pero eran trabajos forzados. Miren cómo tenía tantos bueyes, ovejas, ¿y quién los criaba? El pueblo. Porque a veces la prosperidad de algunos es la pobreza de otros, o la abundancia de unos, a veces es la escasez de otros. Eso es lo que había, y Dios no permitía esto, y algo más no permitía, que Salomón no se controló. Versículo 17, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Todo eso lo estaba rompiendo Salomón. A pesar de tener la sabiduría y tener la bendición de Dios, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy sabios. Miren, tener dinero, tener riquezas no es malo. Pablo nos dice en Timoteo, mira, enseña a los ricos de este mundo a que compartan sus bienes, a que sean dadivosos. La única forma de ayudar a aquellas personas que tienen dinero, a que puedan no ser dominados por su riqueza y no romper mandamientos como ya está empezando a romper Salomón, es dando, compartiendo, ayudando. Hay mucho por hacer. Obviamente, vuelvo a repetir, la riqueza no es pecado, la riqueza no es malo, pero deberían de aprender aquellas personas que tienen mucho dinero a compartir. Versículo 27, los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían a rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa y se ocupaban de que no les faltara nada. Miren, ese era el orden. Una vez al mes tú vas a traerme diario 30 bueyes, 100 ovejas y todo lo demás, ¿no? 28. Además llevaba a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro. Tenía caballos de tiro y para el resto de la caballería. Eso era Salomón. Deuteronomio 28:1 era lo que estaban viviendo. ¿Qué era? Dice el versículo, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Dios les prometió bendición. Y ahí estamos viendo la bendición. Dios les prometió que iban a estar encima de todas las naciones y ahí están encima de todas las naciones. Dios les dijo, si cumplen, si están, porque la ley era condicional. El pacto de la ley era condicional. Hoy estamos en un pacto incondicional, el pacto de la gracia. Por eso a veces hay muchas tergiversaciones
y la gran mayoría de este pseudo evangelio de fe y prosperidad usan versículos del Antiguo Testamento cuando la ley es condicional. O sea, Deuteronomio 28 dice, sí, vas a estar encima si obedeces, pero no siempre el que obedece hoy está encima de todas las naciones. No lo siempre, porque hay que ver a la luz de toda la palabra. Versículo 29 y la última parte, y termino con esto. La sabiduría de Salomón. Dice, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Miren, hermanos, sabiduría e inteligencia extraordinaria. ¿Qué nos dice este versículo? Que Dios es la fuente de la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. Miren, vuelvo a repetir, Dios es la fuente de la sabiduría, la inteligencia y la ciencia, mas no es el responsable de lo que el hombre haga con ello. Dios ha dotado a hombres que hoy día los conocemos como científicos o genios, la gran mayoría desde el siglo de la Reforma de 1500 en adelante, 1600, 1700, y aún estudiamos esas leyes que ellos encontraron. La gran mayoría eran cristianos, o sea, teístas, creían en un Dios. Dios les dio sabiduría. Y en estos últimos años, en estos últimos 100 años, si podríamos decir, ¿no? Pareciera que no han avanzado mucho, porque es justamente cuando el hombre le ha dado la espalda a Dios. El único que puede dar la sabiduría, la inteligencia, la ciencia es Dios. Y Él puede hacer que hoy se descubra o se encuentre esa vacuna que puede parar este mal que estamos viviendo. Por eso Dios tenga misericordia de nosotros. Dios siempre ha llegado en su momento. Dios le dotó a Salomón de sabiduría e inteligencia extraordinarias. Dios siempre está en control y Dios llegará a su momento. Pero lo que los hombres hagan con esa sabiduría o esa inteligencia ya no es responsabilidad de Dios. Y vemos que el hombre ha usado la ciencia y su inteligencia para hacer también el mal. Si es todo lo que estamos viviendo, puede ser resultado de un momento de la ciencia que hoy está afectando y está causando una maldad increíble. Hay mucho dolor. Bueno, Dios no es responsable de esto. Versículo 30. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. ¿Y por qué dice esto el escritor? Porque en ese tiempo, pues, los sabios del oriente y de Egipto eran, pues, lo máximo. Y Salomón llegó y los sobrepasó. 31, en efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán el Esraíta y más que Emán. ¿Quiénes son ellos? Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Etán, el Esraíta, es el que escribe el Salmos 89. Emán es el que escribe Salmos 88. Y los demás no se sabe mucho, pero supuestamente eran sabios. 32. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. ¿Alguna vez has escrito un proverbio? Imagínate pues la sabiduría. Si no has escrito un proverbio, qué tan sabio era Salomón. Y la gran mayoría están en el libro de Proverbios, aunque no todos los proverbios que están en ese libro son de Salomón. 33. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. El cedro del Líbano era la planta más, ¿qué diríamos?, de level, alto. Y el hisopo era lo más mínimo, y dice desde lo alto hasta lo bajo. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. O sea, conoció botánica, biología, conoció todo. 34. Las reyes de todas las naciones, los reyes del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Y la fama empieza a crecer. Y hermanos, la fama puede ser una bendición cuando Dios se lleva la gloria. Y también es una maldición cuando el ser humano se embriaga de la fama. Dios puede dar fama a un predicador
a un científico, a una persona, pero nunca olvidemos dar la gloria a Dios. Lo triste es cuando las personas se embriagan de la fama y quieren llevarse la gloria. Siempre la gloria debe de ser para Dios. Quiero terminar con un Proverbios, capítulo 30, versículo 8 al 9. Y es un Proverbios que no lo escribió Salomón, lo escribió Agur. Y dice el versículo 8, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Si no puedes manejar la fama, si no puedes manejar las riquezas, y porque yo digo, porque ya la riqueza te está manejando y te está volviendo soberbio, altivo, y la fama te está manejando porque igual te vuelves orgulloso, presumido, que piensas que eres mejor que los demás. Lee este Proverbios y vive en ese balance. No deberíamos tener un desbalance en nuestra vida. Y si yo veo hoy personas que no tienen muchas posibilidades, y a veces ese es el momento de clamar a Dios, pero hace mucho que tienen en abundancia, se olvidan de Dios. O sea, este proverbio es claro, y quizás este hombre vio cómo Salomón en sus últimos años, su corazón se desvió, y todo lo que era de bendición, al final resultó en algo contrario, por no decir en maldición. Es triste el final de Salomón al final de sus días. Por eso, si tú tienes problemas, dile, Señor, no me des pobreza ni me des riqueza, dame lo necesario. Y que el Señor nos ayude. En medio de esta situación, si tú tienes, comparte con el que no tiene. Esa es una de las formas de poder quitarnos la avaricia, la codicia. Hoy hay personas que no tienen. Hay personas que necesitan ayuda. Así que aprendamos a compartir. Si hoy, por la gracia de Dios, tenemos, que el Señor nos ayude a compartir. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, Dios es un Dios de orden. Número 2, Dios siempre es el proveedor, aunque muchos no lo reconozcan. Número 3, solo de Dios viene la verdadera paz. Y cuarto, si Dios nos da riquezas, debemos ser administradores y dadores. Pero yo no sé cuál es tu situación en este momento. Si no tienes, si las cosas se están poniendo difíciles hoy en tu economía, vamos a orar y pedir al Señor que provea, que bendiga. Pero si tú estás bien, tu trabajo está estable a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, comparte, aprende a dar. Y si tú hoy no tienes paz en tu corazón, de repente te ha llenado tu cabeza esas noticias que estás escuchando, dile, Señor, lléname con tu paz. Realmente, una vez más, dile, Señor, pon paz en mi corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias. Primeramente, gracias, Señor, porque tú eres quien nos da la vida. Y tú eres quien nos da en abundancia. Tú eres nuestro proveedor. Y tú haces salir el sol para buenos y malos. Y haces llover para buenos y malos. Y aunque ellos no lo reconozcan, tú eres el que da. Y da en abundancia. Y bendice también, Señor. Y oro por mis hermanos o las personas que están escuchando este sermón, que si hoy son bendecidos, que aprendan a compartir. Y oro también, Señor, por aquellas personas que probablemente ya están en este momento pasando esas dificultades económicas, que tú proveas, Señor. Y tú siempre estés sosteniendo, teniendo un pan para comer en esa mesa. Y oro también por si hay personas que están escuchando y que están inquietos, están desesperados, pon paz en su corazón. Si te aman, si te sirven, pon paz en su corazón, Señor. Tu paz no es como la paz del mundo, no significa ausencia de problemas, sino tu paz es tranquilidad en medio de los problemas. Y esta tranquilidad viene porque sabemos que tú, el soberano Dios, todas las cosas las tienes en orden, porque tú eres un Dios de orden. Y tú sabes cuándo vas a dar la solución a todo y lo que estamos viviendo. Solo nos toca confiar.
Gracias, Señor, en esta hora. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos así. Amén. Dios los bendiga y no se pierdan los devocionales que estamos haciendo a diario sobre el libro de Habacuc. Y si desean participar en algunas reuniones de jóvenes o de mujeres que lo hacemos por Zoom, solo escríbanos por interno al inbox de la página de Calvary Chapel Arequipa en el Facebook y nos vemos el domingo con el Evangelio de Marcos a las 11. Dios los bendiga, nos vemos.